Hola a todos y muchas gracias por asistir a la charla de hoy. Me gustaría agradecer especialmente a los organizadores el haberme invitado. Hoy voy a hablar de los avances que se han producido en los últimos años para mejorar el diagnóstico de la atrofia multisistema a través de nuevas técnicas moleculares. No tengo conflictos de interés y este es el esquema de mi charla donde voy a tratar de responder a estas 8 preguntas. La primera, y a la que la mayoría de ustedes ya saben la respuesta, es ¿qué es la atrofia multisistema? La atrofia multisistema o la AMS es un trastorno neurodegenerativo progresivo de aparición temprana, de aparición en la edad adulta. La atrofia multisistema se considera una sinucleinopatía más agresiva, que se caracteriza por una rápida progresión que conduce a una discapacidad grave en un plazo de 5 a 6 años y, desgraciadamente, por lo general, en un plazo de 10 años desde la aparición de los síntomas lleva a la muerte. Pero, ¿por qué decimos que la atrofia multisistema es una sinucleinopatía? Esto se debe a que los estudios científicos han identificado que el depósito anormal de proteínas es el sello característico de estas enfermedades neurodegenerativas. Por ello, actualmente la clasificación patológica de estas enfermedades se basa en la proteína que se deposita o malpliega de manera predominante en el cerebro. La presencia de la proteína de 140 aminoácidos alfa-sinucleína como componente principal de los agregados que se encuentran en los pacientes con atrofia multisistema vincula esta enfermedad con la enfermedad de Parkinson y con la demencia por cuerpos de Levy. En conjunto, ahora, estos trastornos se denominan sinucleinopatías. La enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Levy se distinguen de la atrofia multisistema por las células donde se acumula la alfa-sinucleína. Aunque ambos trastornos se acumulan, Aunque ambos trastornos acumulan alfa-sinucleína mal plegada en más de un tipo de células, la atrofia multisistema se caracteriza por inclusiones en unas células llamadas oligodendrocitos, como se puede ver en la parte superior de esta diapositiva. Mientras que en la enfermedad de Parkinson y en la demencia por cuerpos de Levy predominan las inclusiones de alfa-sinucleína en las neuronas, como se puede ver en la parte inferior derecha de la diapositiva. Debido a la clasificación de la atrofia multisistema como una sinucleinopatía, el maplegamiento y la agregación de la alfa-sinucleína han sido dos de los procesos más investigados en esta enfermedad, y el cómo detectarlo será el tema principal de esta charla. Sin embargo, también quería señalar que además del malplegamiento de la alfa-sinucleína, ahora sabemos que la alteración de la homeostasis del hierro cerebral, la disfunción mitocondrial y la neuroinflamación también pueden tener papeles muy importantes en esta enfermedad. Pero ¿cuáles son las causas de los síntomas? Los síntomas derivados de las disfunciones, perdón, los síntomas y signos clínicos de la atrofia multisistema están relacionados con la disfunción y la patología que aparecen en los sistemas estrio nigral, olivopontocerebeloso y autonómico central. Los síntomas derivados de las disfunciones en estos dominios son parkinsonismo que responde mal a la levodopa, ataxia cerebelosa e insuficiencia autonómica, que se producen en diferentes secuencias y combinaciones y que, junto con características adicionales, conducen a una discapacidad grave a medida que evoluciona la enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar la atrofia multisistema? En 1998, un grupo de expertos publicó unos criterios de consenso para el diagnóstico de la atrofia multisistema y una versión revisada en 2008 se convirtió en la guía de referencia para el diagnóstico clínico de esta enfermedad. Sin embargo, el rendimiento diagnóstico de estos criterios de 2008 ha seguido siendo subóptimo, con una baja sensibilidad en el diagnóstico de atrofia multisistema probable y posible en la primera visita y tasas de error de más del 20% incluso en la última visita, como han demostrado numerosos estudios clínico-patológicos como este que pueden ver en el inferior de la diapositiva. Por ello, en 2022 se publicaron unos nuevos criterios para el diagnóstico de la atrofia multisistema, clínicamente establecida y clínicamente probable, que fueron desarrollados por un grupo de trabajo de expertos encargado por la Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos del Movimiento. Estos nuevos criterios incluyen el uso obligatorio de imágenes de resonancia magnética para el diagnóstico de la enfermedad clínicamente establecida y también enumeran una lista de biomarcadores diagnósticos adicionales que pueden consultar en este artículo si están interesados. Además, y por primera vez, estos criterios incluyen una categoría de posible atrofia multisistémica prodrómica para su uso en estudios de investigación. Pero ¿por qué necesitamos nuevos biomarcadores para la MS y por qué es importante esta fase prodrómica de la atrofia multisistema? Bueno, al igual que ocurre en otras enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, el inicio de la patología y de la degeneración molecular en los pacientes con atrofia multisistémica comienza varios años antes del diagnóstico clínico.
Aunque el inicio de la enfermedad biológica puede ser clínicamente silencioso, estudios prospectivos han demostrado multitud de evidencias de la existencia de una fase prodrómica de esta enfermedad. Es por ello que necesitamos biomarcadores sensibles y específicos para mejorar el diagnóstico temprano de esta enfermedad, especialmente porque con las nuevas terapias que tratan de parar la progresión de la enfermedad, que se están probando ahora en ensayos clínicos, la precisión diagnóstica a la hora de incluir pacientes en estos ensayos es clave para el éxito de los mismos. Además, también es fundamental disponer de las herramientas diagnósticas que nos permitan detectar cómo de eficaz está siendo el tratamiento, por ejemplo, frente a la agregación de la alfa-sinucleína, así como también monitorizar la progresión de los pacientes que se encuentran bajo tratamientos con estos compuestos. En esta revisión, publicada hace un par de meses, hay un resumen de la mayoría de los nuevos métodos, fluidos biológicos y tejidos, que se están utilizando como posibles biomarcadores novedosos para la atrofia multisistémica. En esta charla me voy a centrar en el uso de una de las técnicas de diagnóstico que están más avanzadas, que se conoce como ensayo de amplificación de agregados o RT-QuIC, pero os animo a leer también este artículo si queréis saber más sobre otros ensayos y proteínas que también se están probando para conseguir en el futuro un diagnóstico mejor y más fiable de la atrofia multisistema. Entonces, ¿qué es el RT-QuIC o en qué consiste el RT-QuIC? Los ensayos de amplificación de agregados, también son conocidos como RT-QuIC o PMCA, fueron desarrollados originalmente para el diagnóstico de enfermedades priónicas, donde revolucionaron la forma de diagnosticar estas enfermedades, alcanzando casi un 100% de sensibilidad y especificidad. La base de estos ensayos de RT-QuIC o de amplificación de la agregación es muy sencilla, y es que un agregado de proteína o una proteína mal plegada es capaz de convertir lo que nosotros llamamos un monómero de proteína o una proteína buena en una proteína mala. Sobre este fundamento, el RT-QuIC consiste en una placa de laboratorio, añadir en un pocillo donde hay muchas proteínas buenas o monómeros la muestra de un paciente. Basándose en este concepto de malplegamiento, si la muestra de nuestro paciente contiene proteínas mal plegadas, estas serán capaces de malplegar a las proteínas buenas que están en ese pocillo. Y lo interesante es que gracias a un compuesto denominado tioflavina T, nosotros somos capaces de detectar ese cambio de una proteína buena a una proteína mala en tiempo real. Entonces, como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, en estas curvas, si la muestra añadida al ensayo no tiene sinucleína mala, no habrá fluorescencia, como se puede ver aquí. Mientras que si la muestra añadida tiene sinucleína mala, generará fluorescencia y se verán estas curvas, como se puede ver aquí. La gran ventaja de este método es que puede detectar agregados de proteína mal plegada en muestras de cualquier fluido, como líquido cefalorraquídeo, saliva o en homogenados cerebrales. Además, estudios recientes han demostrado que, además de la proteína priónica, la agregación de la alfa-sinucleína y de diferentes isoformas de la proteína tau también pueden detectarse de forma fiable y sensible mediante este método. En este ejemplo se puede ver que la tecnología RT-QuIC se ha adaptado con éxito para detectar alfa-sinucleína en el líquido cefalorraquídeo con una sensibilidad y especificidad bastante alta, más del 90%, en la diferenciación de pacientes con enfermedad de Parkinson de personas sanas. Sin embargo, a pesar de la fiabilidad de estos ensayos para detectar de forma consistente agregados de alfa-sinucleína de pacientes con Parkinson o demencia por cuerpos de Lewy, los intentos de detectar alfa-sinucleína en pacientes con atrofia multisistema han demostrado ser un reto utilizando este ensayo, lo cual es bastante sorprendente porque, como mencioné en la introducción, la atrofia multisistema se considera la sinucleinopatía más agresiva. Pero como este es un campo muy activo en la neurología, un par de meses después de que el artículo que he mencionado antes fuera publicado, este trabajo liderado por Claudio Soto fue publicado en la revista Nature. En este artículo, utilizando un ensayo de RT-QuIC ligeramente diferente al que os he mostrado antes, estos investigadores fueron capaces de obtener curvas positivas en pacientes con atrofia multisistema e incluso pudieron diferenciar los pacientes con atrofia multisistema de los pacientes con enfermedad de Parkinson, utilizando el perfil de fluorescencia de la tioflavina, como podéis ver en esta imagen, donde aquí podéis ver la curva que produce la sinucleína derivada de un paciente con enfermedad de Parkinson y en azul podéis ver la curva que produce la sinucleína derivada de un paciente con atrofia multisistema. Entonces, en mi laboratorio lo que nos preguntamos fue ¿cuál podría ser la diferencia entre estos dos métodos? Y nuestra teoría inicial fue que los resultados tan diferentes son probablemente consecuencia de las diferentes condiciones utilizadas para hacer los reactivos del RT-QuIC en estos dos estudios. Por lo tanto, el objetivo de nuestro grupo fue identificar qué condiciones o las condiciones óptimas del RT-QuIC que pudieran favorecer la detección de los agregados de alfa-sinucleína de pacientes con atrofia multisistema mediante la modulación sistemática de la composición iónica y catiónica y del pH de los buffers de reacción del RT-QuIC.
Estudiar el efecto del pH o de cómo la presencia de distintos cationes y aniones afectan a la agregación de la alfa-sinucleína ha sido ampliamente estudiado, pero nos dimos cuenta que faltaba hacer un estudio sistemático de cómo estos cambios en el pH o en las sales afectaban a la detección de alfa-sinucleína de pacientes con atrofia multisistema o de Parkinson en el ensayo de RT-QuIC. Para hacer este estudio, seleccionamos una región rica en cuerpos de Levy, la sustancia negra de un paciente con enfermedad de Parkinson, y una región con muchas inclusiones gliales, la sustancia blanca cerebelosa, de un paciente con atrofia multisistema. Una vez seleccionadas y diseccionadas estas dos regiones, extrajimos la proteína de las mismas. Y para comprobar que efectivamente estamos extrayendo sinucleína, hicimos una técnica denominada inmunistoquímica que nos permite ver los agregados de esta proteína y vimos que la sustancia negra, como podéis ver en el panel B, de los pacientes con Parkinson había muchos cuerpos de Levy, muchas inclusiones de sinucleínas en las neuronas, y que en el cerebelo de los pacientes con atrofia multisistema, como podéis ver en el panel A, había muchas inclusiones gliales. Además, y utilizando una combinación de ensayos bioquímicos, confirmamos que la sinucleína encontrada en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Parkinson y atrofia multisistema tenía diferente forma o estructura, como podéis ver en los paneles C, D y E de esta diapositiva. Tras extraer y caracterizar los homogenados cerebrales para identificar las condiciones óptimas del ensayo, del RT-QuIC que favorecieran la amplificación de los agregados de sinucleína de pacientes con atrofia multisistema, probamos 168 buffers de reacciones diferentes. A continuación, como podéis ver aquí en esta curva en el centro de la diapositiva, cuantificamos 5 parámetros de cada reacción y calculamos las diferencias que se producían en las curvas provenientes de la sinucleína del enfermo con Parkinson y de la sinucleína del enfermo con atrofia multisistema. Como se puede ver en este diagrama, en el color rojo, rojo de los cuadros indica que el buffer es mejor para detectar la sinucleína de los pacientes con enfermedad de Parkinson, mientras que el color azul indica que los buffers son mejores para detectar la sinucleína de los pacientes con atrofia multisistema. Nuestro análisis reveló que 19 de los 168 buffers eran capaces de detectar mucho mejor la agregación de la alfa-sinucleína derivada de los pacientes con Parkinson, mientras que 40 de los 168 buffers mostraron que eran capaces de detectar mejor la agregación de la sinucleína derivada de pacientes con atrofia multisistema. De estos 40 buffers seleccionamos 10 que mostraron los mejores resultados, que son los que están resaltados en amarillo en la figura, para examinar más a fondo los parámetros de estas curvas. Como podéis ver aquí, y basándonos en los valores obtenidos con cada buffer, seleccionamos dos buffers que nosotros llamamos los buffers ganadores. El primero fue el buffer glicina, que es un buffer glicina con un pH 4, hiperclorato sódico, y el segundo buffer fue un tampón fosfato, con un pH 8 y 350 milimolar de citrato trisódico, para su posterior análisis. Una vez seleccionados los dos buffers óptimos, los validamos en una corte más amplia y multicéntrica de muestras de cerebro humano para determinar su rendimiento en la detección de agregados de alfa-sinucleína derivada de pacientes con atrofia multisistema y diferenciarlos de agregados derivados de pacientes con enfermedad de Parkinson. Como podéis ver en el panel A, y para ilustrar el perfil típico de agregación de la alfa-sinucleína de pacientes de muestras provenientes de enfermos con Parkinson y MSA, graficamos los datos de un caso representativo de MSA, de uno de enfermedad de Parkinson y de un control amplificados bajo el primer buffer. Como podéis ver en el panel B y C, los valores máximos de fluorescencia y el área debajo de la curva fueron considerablemente diferentes entre los enfermos de Parkinson y los enfermos con atrofia multisistema, con las muestras de los pacientes de la atrofia multisistema agregando más rápido, como se puede ver en la curva azul, pero alcanzando una fluorescencia máxima mucho menor que los pacientes con enfermedad de Parkinson, cuya sinucleína agregaba más lento, pero como podéis ver en la curva roja, los valores de fluorescencia eran mucho más altos. En el panel E, observamos que cuando amplificamos la sinucleína con el buffer número 2, en los mismos casos, las muestras de pacientes con atrofia multisistema siguieron agregando más rápido, como podéis ver en la curva azul. Pero, en cambio, a diferencia del buffer 1, alcanzaron unos niveles de fluorescencia más altos que los pacientes con enfermedad de Parkinson, como podéis ver en la curva roja. Además, observamos diferencias significativas en la fluorescencia máxima y en los valores del área debajo de la curva entre los pacientes con enfermedad de Parkinson y con atrofia multisistema, como se puede ver en los paneles F y G, por lo que elegimos este último buffer para hacer el resto de nuestros experimentos.
Pero ahora que tenemos un buffer o que descubrimos un buffer específico para la MSA, ¿cómo podemos utilizar estos ensayos para la nueva clasificación molecular de la atrofia multisistema? Una cosa que nos sorprendió cuando estábamos evaluando los datos de RTQI generados en la fase de validación de los buffers es que observamos diferencias de hasta 10 veces en los valores del área de la curva y fluorescencia máxima entre los 15 sujetos con atrofia multisistema incluidos. Para probar la hipótesis de que existe heterogeneidad en la capacidad que tiene la alfa-sinucleína en pacientes con atrofia multisistema para malplegar sinucleína sana, seleccionamos 6 de estos 15 sujetos con atrofia multisistema y los clasificamos como malplegadores con capacidad baja, como podéis ver aquí, capacidad intermedia y o capacidad alta de acuerdo con los valores obtenidos en el RTQuick. Una vez que comprobamos que diferentes pacientes tenían diferentes capacidades de malplegamiento, también quisimos evaluar si existían diferencias en la capacidad de la sinucleína para malplegarse dentro del cerebro de los mismos pacientes. Así evaluamos esta capacidad de malplegamiento en 13 regiones cerebrales diferentes que podéis ver en esta tabla de aquí. Y de cada caso microdiseccionamos y posteriormente preparamos un extracto de proteína de las regiones que antes he mencionado. Todas las muestras se evaluaron por cuadruplicado y las curvas de RTQ obtenidas por cada reacción se evaluó como una medida de la capacidad de malplegamiento de la alfa-sinucleína en cada región y en cada paciente. Luego, una vez concluidos todos los experimentos, convertimos estos valores del área debajo de la curva en puntuaciones de 0 al 3. Y con estos valores, como podéis ver en la imagen, generamos un mapa cerebral de la cantidad o la capacidad de malplegamiento de la sinucleína en las diferentes regiones y entre los diferentes pacientes. Resulta interesante observar, según los valores medios del área debajo de la curva, en que en todas las regiones los dos pacientes con una capacidad alta de malplegamiento tenían valores significativamente más altos de capacidad de malplegamiento en todas las regiones cerebrales que los pacientes con capacidad de malplegamiento baja o intermedia. Cuando se examinaron individualmente las regiones cerebrales, la sinucleína presente en el tronco del encéfalo mostró la mayor capacidad de malplegamiento, y sorprendentemente la sinucleína extraída de dos de las regiones más afectadas en la atrofia multisistema, el cerebelo y el putamen, mostraron la menor capacidad de malplegamiento. Una posible explicación es que el análisis del malplegamiento de la alfa-sinucleína se realizó utilizando una fracción de proteínas denominada fracción soluble. Y es posible que la actividad de malplegamiento de la alfa-sinucleína pueda disminuir con el tiempo a medida que las especies de alfa-sinucleína más solubles y capaces de malplegar, presentes en los primeros estadios de la enfermedad, sean secuestradas en agregados más insolubles en los estadios más avanzados de la enfermedad. Esto podría dar lugar a una reducción en la capacidad de malplegamiento de la alfa-sinucleína, extraída en regiones afectadas en etapas más tempranas de la enfermedad. Una vez estudiada la utilidad de nuestro ensayo en el cerebro, nos preguntamos cómo podemos utilizar esta herramienta para mejorar el diagnóstico molecular de la atrofia multisistema. Y para mostrarles un ejemplo de cómo se podría utilizar esta tecnología para mejorar el diagnóstico, me gustaría enseñarles brevemente un estudio que hicimos el año pasado, en el que aprovechamos el método que les acabo de mostrar para superar uno de los principales retos a la hora de lograr una diferenciación temprana entre los distintos parkinsonismos, que como mencionamos antes, es la detección inconsistente de la alfa-sinucleína presente en los pacientes con atrofia multisistema. Nuestra idea inicial fue la de validar el ensayo para su uso en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, un problema importante para la implementación generalizada del RT-QuIC es la dependencia en el uso del líquido cefalorraquídeo, que requiere una punción lumbar, que es una técnica que tiene que hacerse en un hospital, requiere de un neurólogo y conlleva un tiempo realizarla, lo que puede plantear un reto para la viabilidad de la implementación de esta tecnología de una manera global y también a la hora de realizar estudios longitudinales a gran escala. Por tanto, como existía en la literatura varios artículos que demostraban que el RT-QuIC se puede realizar también con éxito utilizando biopsias de piel en pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad priónica, y también un par de estudios que demostraban que la biopsia de piel también se podía utilizar para diagnosticar la enfermedad de Parkinson, lo que hicimos fue optimizar nuestro ensayo de RT-QuIC para evaluar la presencia de agregados de alfa-sinucleína en la piel de pacientes con atrofia multisistema, enfermedad de Parkinson y pacientes con parálisis supranuclear progresiva e individuos sanos, utilizando una única biopsia de piel de 4 milímetros en el cuello.
Nuestro ensayo de reticutáneo fue positivo en el 90% de pacientes con atrofia multisistema, en 11 de los 13 pacientes con enfermedad de Parkinson incluidos, y únicamente en 3 de los 20 sujetos sanos incluidos y en uno de los 7 pacientes con PSP, que es otra enfermedad neurodegenerativa, pero causada por depósitos de tau en vez de depósitos de sinucleína, alcanzando una sensibilidad combinada del 87% y una especificidad del 85% para la detección de sinucleinopatías frente a no sinucleinopatías. Sin embargo, como pueden ver en esta imagen, nuestro ensayo no fue capaz de distinguir claramente la atrofia multisistema de la enfermedad de Parkinson basándose únicamente en las curvas obtenidas con el RT-QuIC, donde la curva obtenida por los pacientes con EP, con enfermedad de Parkinson, y los pacientes con atrofia multisistema fue muy similar, como pueden ver en estas dos curvas azules. Por ello, y basándonos en el éxito de la determinación de la concentración del neurofilamento en sangre como potencial marcador temprano para distinguir los pacientes con enfermedad de Parkinson de aquellos con parkinsonismos atípicos, como los pacientes con atrofia multisistema o parálisis supranuclear progresiva, analizamos la concentración en sangre de neurofilamento ligero en todos los sujetos incluidos en nuestro estudio, utilizando un sistema de detección ultrasensible denominado o llamado SIMO. Como esperábamos y como pueden ver en la gráfica F, el neurofilamento encontrado o la cantidad de neurofilamento encontrado en sangre fue significativamente mayor en pacientes con atrofia multisistema que en pacientes con enfermedad de Parkinson, sin que se encontraran diferencias en el neurofilamento sanguíneo entre individuos sanos y pacientes con enfermedad de Parkinson o entre pacientes con atrofia con atrofia multisistema y parálisis supranuclear progresiva. Tras analizar todos los resultados, nuestra propuesta para un diagnóstico molecular de la atrofia multisistema mínimamente invasivo consiste en 2 pasos que combinan el RT-QuIC cutáneo para detectar pacientes con enfermedad de Parkinson y con atrofia multisistema y la medición del neurofilamento circulante con el que podemos diferenciar a los pacientes con enfermedad de Parkinson de los pacientes con atrofia multisistema y PSP con una sensibilidad y especificidad del 100% y a los pacientes con MSA de aquellos con PSP con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 93,3%. Por supuesto, estos resultados requieren una mayor validación antes de que nuestra propuesta pueda ser aplicada, pero este enfoque tiene el potencial de asegurar que los ensayos para terapias dirigidas frente a la agregación de la alfa-sinucleína recluten individuos con un RT cutáneo de alfa-sinucleín positivo y también para distinguir la MSA de la enfermedad de Parkinson según sea necesario, utilizando los valores de neurofilamento ligero. Para finalizar mi charla, me gustaría mostrarles 2 artículos muy recientes que en un futuro tienen el potencial de cambiar la forma en la que diagnosticamos las enfermedades neurodegenerativas sin necesidad de una punción lumbar o incluso de una biopsia de piel. El primer artículo que quiero mostrarles fue publicado a principios de este año en la revista Nature Medicine por colegas japoneses dirigidos por el Dr. Hattori. En este artículo describen un nuevo método en el que son capaces de capturar formas agregadas de alfa-sinucleína que circulan en la sangre de pacientes con sinucleinopatías. Curiosamente, estos investigadores japoneses fueron capaces de detectar estas formas agregadas de sinucleína en la sangre del 95% de los pacientes con enfermedad de Parkinson y en el 90% de los pacientes con demencia por grupos de Levy, pero cuando examinaron la sangre de pacientes con atrofia multisistema, solo fueron capaces de encontrar sinucleína agregada en el 64% de los pacientes, como pasaba en el estudio que les enseñé anteriormente, donde utilizaban líquido cefalorraquídeo de pacientes con atrofia multisistema. La parte positiva es que a pesar del hecho de no encontrar sinucleína agregada en todos los pacientes con atrofia multisistema incluido, cuando examinaron y compararon la forma que tenían los agregados de alfa-sinucleína derivados de los pacientes con MSA y los derivados de pacientes con enfermedad de Parkinson obtenidos después de hacer RT-QuIC, los autores encontraron que las fibras, la forma de las fibras o los agregados era diferente entre los pacientes con MSA y los pacientes con enfermedad de Parkinson, utilizando el microscopio electrónico, que es una técnica que permite observar la estructura de estos pequeños agregados con gran detalle. Como podéis ver en el panel A, los agregados provenientes de pacientes con enfermedad de Parkinson o demencia por cuerpos de Levy eran muy diferentes, la forma es muy diferente a los agregados que se encuentran en pacientes con atrofia multisistema. También se dieron cuenta que cuando trataron las células con estos agregados, cuando trataron células en el laboratorio con estos agregados, también se dieron cuenta que los agregados que se formaban en las propias células eran diferentes cuando las células eran tratadas con sinucleína derivada de pacientes con enfermedad de Parkinson
y cuando eran tratadas con sinucleína derivada de pacientes con atrofia multisistema. Como pueden ver en la imagen en el panel A, los agregados derivados de pacientes, los agregados producidos cuando las células las trataban con alfa-sinucleína de pacientes con enfermedad de Parkinson, la estructura era muy diferente, es el panel FL, de los agregados que se producían cuando se trataba con sinucleína derivada de pacientes con atrofia multisistema, que son los paneles DC y PC. Por supuesto, este estudio debe ser validado por otros grupos, pero puede ser el primer paso hacia un análisis de sangre para diagnosticar estas enfermedades neurodegenerativas. Y finalmente, el último trabajo que me gustaría mostrarles hoy también muestra el esfuerzo de nuestros colegas alemanes por hacer posible el diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas a través de un análisis de sangre. En este caso, en lugar de capturar los agregados circulantes de sinucleína en la sangre de pacientes con enfermedad de Parkinson, aislaron los exosomas circulantes en la sangre de estos pacientes. Los exosomas son pequeñas vesículas secretadas por las células al espacio extracelular. Estas vesículas pueden transportar lípidos, ácidos nucleicos y proteínas entre las células y además también contienen agregados de sinucleína. Esto, unido al hecho de que los exosomas pueden atravesar la barrera hematoencefálica y a la disponibilidad que tenemos para reconocer, mediante marcadores de superficie, el origen de estos exosomas, nos permite capturar específicamente exosomas que provienen de neuronas o de células gliales o de astrocitos. En este artículo, los autores aislaron exosomas de origen neuronal y realizaron RT-QuIC. Y lo que encontraron fue que los exosomas neuronales de individuos sanos no contenían sinucleína agregada, mientras que los exosomas de pacientes con enfermedad de Parkinson sí que contenían sinucleína agregada. Desafortunadamente, este estudio no examinó pacientes con atrofia multisistema, pero gracias a la generosidad de la MSD Coalition, nuestro grupo está estudiando si los exosomas sanguíneos de pacientes con MSA pueden ser utilizados como una herramienta para el diagnóstico de pacientes con atrofia multisistema. Para finalizar, me gustaría resumir mi charla en 3 puntos. El primero es que necesitamos nuevos biomarcadores para diagnosticar la atrofia multisistema con alta especificidad y sensibilidad en las primeras fases de la enfermedad. El segundo es que el RT-QuIC, una vez validado, puede ser un ensayo rápido y asequible que podría implementarse para este fin. Y el tercero es que también el RT-QuIC es una herramienta o será una herramienta muy útil para la nueva clasificación molecular de la atrofia multisistema que permitirá un desarrollo de nuevas estrategias personalizadas para estos pacientes. Finalmente, me gustaría agradecer a todas las personas que me han ayudado en nuestros proyectos, especialmente a mis compañeros de laboratorio y a los doctores Lang y Kovacs y a los organismos y fundaciones que han hecho posible estos proyectos financiándolos. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, no duden en contactar conmigo.